Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Libro tercero de Moisés, comúnmente llamado Levítico. Capítulo 1. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y el redaño, sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y lavará con agua sus intestinos y sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ha de degollarlo al lado septentrional del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y lo dividirá en sus piezas con su cabeza y su redaño, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará sus entrañas y sus piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y harálo arder sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Y si el holocausto se hubiere de ofrecer a Jehová de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y ha de quitarle la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le ha de quitar el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, mas no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor suave a Jehová. Comentario de Mateo Henry. Levítico capítulo 1. El libro de Levítico es el tercer libro de la Torá y del Antiguo Testamento. La mayoría de sus capítulos consisten en los discursos de Dios a Moisés, que Dios le ordena a Moisés que los repita a los israelitas. Dios ordenó diversos tipos de oblaciones y sacrificios para asegurar a su pueblo el perdón de sus ofensas, si las ofrecían con verdadera fe y obediencia. También nombró sacerdotes y levitas, sus vestiduras, oficios, conducta y porción. Mostró qué fiestas debían observar y a qué horas. Declaró mediante estos sacrificios y ceremonias, que la recompensa del pecado es la muerte, y que sin la sangre de Cristo, el inocente Cordero de Dios, no puede haber perdón de pecados. Versos 1 y 2. El ofrecimiento de sacrificios era una ordenanza de la verdadera religión, desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo. Pero hasta que los israelitas estaban en el desierto, no hay normas muy particulares parecen haber sido nombrado. El diseño general de estas leyes es claro. Los sacrificios tipificaban a Cristo, también ensombrecidos a cabo el deber del creyente, el carácter, el privilegio, y la comunión con Dios. Apenas hay algo dicho por el Señor Jesús en las Escrituras que no tiene también una referencia a su pueblo. Este libro comienza con las leyes relativas a los sacrificios. Los más antiguos eran los holocaustos, sobre el cual Dios aquí da instrucciones de Moisés. Se da por sentado que la gente estaría dispuesta a llevar ofrendas al Señor. La misma luz de la naturaleza dirige al hombre, de un modo u otro, para hacer honor a su Creador, como su Señor. Inmediatamente después de la caída, se ordenaron sacrificios. Versos 3 y 9. En el debido cumplimiento de las ordenanzas levíticas, los misterios del mundo espiritual están representados por objetos naturales correspondientes, y los eventos futuros se exhiben en estos ritos. Sin esto, todo parecerá ceremonia sin significado. Hay en estas cosas un tipo de los sufrimientos del Hijo de Dios, que iba a ser un sacrificio por los pecados de todo el mundo.
El cuerpo quema de un animal no era más que una representación débil de que la miseria eterna, que todos hemos merecido, y que nuestro bendito Señor llevó en su cuerpo y en su alma, cuando murió bajo el peso de nuestros pecados. Observar, 1. La bestia que se ofrezca debe ser sin defecto. Esto significó la fuerza y pureza que estaban en Cristo, y la vida santa que debería estar en su pueblo. 2. El propietario debe ofrecer de su propia libre voluntad. Lo que se hace en la religión, a fin de agradar a Dios, que se debe hacer por el amor. Cristo se había ofrecido voluntariamente para nosotros. 3. Hay que ofreció a la puerta del tabernáculo, donde el altar de bronce de holocaustos de pie, que santificó el regalo, tiene que ofrecer a la puerta, como indigno de entrar, y reconociendo que un pecador no puede tener la comunión con Dios, sino por el sacrificio. 4. El contratista debe poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, lo que significa, por lo tanto, su deseo y la esperanza de que podría ser aceptada por él, para hacer expiación por él. 5. El sacrificio iba a ser asesinado delante del Señor, de manera ordenada, y para honrar a Dios. También significó que en los cristianos la carne debe ser crucificada con sus afectos corruptos y lujuria. 6. Los sacerdotes tenían que rociar la sangre sobre el altar, por ser la sangre de la vida. Eso fue todo lo que hizo expiación. Esto significó la pacificación y la purificación de nuestra conciencia, por la aspersión de la sangre de Jesucristo sobre ellos por la fe. 7. La bestia debía ser dividida en varios pedazos y, a continuación, para ser quemado sobre el altar. La quema del sacrificio significó los fuertes sufrimientos de Cristo, y los afectos devotos con los que, como un fuego santo, los cristianos deben ofrecer a sí mismos, todo su espíritu, alma y cuerpo, a Dios. 8. Esto se dice que es una ofrenda de olor grato. Como un acto de obediencia a un mandato divino, y un tipo de Cristo, esto fue agradable a Dios, y los sacrificios espirituales de los cristianos son aceptables a Dios por medio de Cristo. 1 Pedro 2 verso 5. Versos 10 a 17. Los que no podían ofrecer un becerro, debían poner una oveja o una cabra, y los que no fueron capaces de hacer eso, se aceptaron de Dios, si traían una tórtola o un pichón. Esas criaturas fueron escogidas para el sacrificio que fueron leves, y mansa, inofensiva, para mostrar la inocencia y mansedumbre que estaban en Cristo, y que debe ser en los cristianos. La ofrenda de los pobres era tan típico de la expiación de Cristo como los sacrificios más costosos, y se expresó como plenamente el arrepentimiento, la fe y devoción a Dios. No tenemos excusa, si nos negamos el servicio agradable y razonable ahora es necesario. Pero no más podemos ofrecer el sacrificio de un corazón roto, o de alabanza y acción de gracias. De un israelita podríamos ofrecer un buey o una cabra, excepto como Dios tiene primero que se nos da. Cuanto más lo hagamos en el servicio del Señor, mayores son nuestras obligaciones para con Él, para la voluntad, de la capacidad y oportunidad. En muchas cosas que Dios nos deja para arreglar lo que se gastó en su servicio, ya sea de nuestro tiempo o nuestra sustancia, aun cuando la providencia de Dios ha puesto mucho en el poder de un hombre, no se aceptarán las ofertas escasas, ya que no son expresiones propias de una mente dispuesta. Dejémonos dedicado en cuerpo y alma a su servicio, lo que nos puede llamar para dar, de riesgo, hacer o sufrir por su causa. Hola, somos Mark y Perla Lambert y somos los ministros de Jesús Responde Oraciones. Si le gusta este ministerio, por favor ayude a apoyarlo. Sus contribuciones se utilizarán para ayudar a otros. El enlace para donar se encuentra en la descripción a continuación. Gracias y Dios te bendiga. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.